Cuando empecemos la grabación, portaos bien, por favor. Pantalla. Sale en Hostia, pantalla. Muy buenas a todos, bienvenidos a Hipótesis Nula, el programa de la gente guapa. El primero nos va a hablar Álvaro un poquito de la historia del caucho y tal, luego Dani nos va a hablar de un capítulo 1.5 de Entropía, de su serie de Entropía que empezó en el último programa, allá por junio. Y luego yo os introduciré un poco el tema del consorcio y tal. Y finalmente tenemos un invitado, así que vamos a ir un poco rápido, básicamente, para tener invitado en primicia. Investigador de prestigio internacional. ¿Eh? 74 más 1. Ah, vale. Pensaba que habías dicho otro número. No, es así, es así. Me había liado. ¿Cuánto da eso? Que se me da mal sumar. 74 más 1, pues 73 más 2, creo. Sí, más o menos está ahí. Vale, ahora sí. Entonces, Álvaro, si quieres ve dándole con el tema de la historia. Venga. Bueno, antes de empezar, quiero responder a un par de preguntitas que hubo del Es cierto. programa anterior. Así que bueno, lo primero que estamos muy encantados de que dejéis preguntitas, así ya tenemos un rato para pensar más y así parece Sí. que os mola y tal. Así que básicamente yo en el programa anterior estuve hablando de Plutón y seguramente también mencionará algo de habitabilidad y de que Plutón estaba jodido para ser habitable. Entonces hubo un ser humano que preguntó, que no sé quién es, la verdad. Igual deberías saberlo. No asuma su raza, está feo. Vale, es verdad, algo que preguntó Seguro que no o es un alguien. mono, igual a ChatGPT. Vale, pues ChatGPT que preguntó. O un mono aleatoriamente. Preguntó básicamente que qué planetas se pueden habitar dentro del sistema solar. A ver, es una pregunta muy abierta, porque ¿a qué te refieres con podemos habitar? Porque teóricamente, por poder, si todos los planetas les pones las condiciones adecuadas de temperatura y una atmósfera decente para que mantenga un poco el calor y un campo magnético para que no se cargue la atmósfera, vale cualquiera. Pero sí que es verdad que lo más fácil, aparte de la Tierra, jaja, obviamente, es Marte. Sin duda sería el candidato si alguien te dijera, hostia, habítame un planeta en el menor tiempo posible. Sería Marte. Es muy sencillo porque tiene una temperatura bastante similar a la Tierra y básicamente tiene los polos congelados con agua. Entonces la idea más fácil sería bombardear los polos, pero un bombardeo espectacular. Entonces tú los bombardeas, se queda, el agua se convierte en líquido y parte de esa agua pasa a ser de la atmósfera. Entonces eso engrosaría su atmósfera y conseguirías que la temperatura subiera un poco. Para que se asemejara al clima de la Tierra. Hay una parte de rezar también ahí, ¿no? Que no está. Sí. No. O sea, No la solución fácil es tú tira bombas y a ver qué sale de los polos. Pero no, o sea, por supuesto, esto no está nada comprobado. Dime, Dani. O sea, lo acabo de pensar. ¿Hay agua suficiente en los polos de Marte como para llevar a cabo esa transformación? Es una pregunta cuya respuesta no se sabe, pero digamos que es la solución más fácil que la gente se plantea. En plan, tú revientas los polos que están congelados y engordas cosas. Engordas la atmósfera, tienes algún laguito, pero claro, a ver si te vas a pasar de potencia y pasa todo a estado gas y coge tal velocidad que se sale del mismo planeta. Entonces, es complicado. Te puedes pasar. Sí. Otra pregunta. Dime, Dani. Y en los cometas hay agua, ¿no? Congelada. Sí. Vale. Ya. Sí. Vale. Correcto. Esa era la pregunta. Eso. Sí, en realidad era donde quería llegar. O sea, coger un cometa, ir reventándolo poquito a poco. O incluso lo que pasó hace poco de la sonda DART, que fue básicamente pegar un pepinazo a un cometa para cambiar su trayectoria. La idea inicial de eso es que no caiga a la Tierra, pero si lo desvías para que caiga en Marte, pues ya tienes la naturaleza que te haga tu trabajo, en vez de tú empezar a tirar bombas atómicas o bombas. Atómicas no, que si no contaminas del tamaño de Marte. Claro, renta más. O sea, igual pero bueno, tampoco es buena idea reventarlo del tirón, pero igual ya. hacerlo cachitos pequeños. A ver, lo estoy poniendo como si fuera fácil. No lo es, obviamente no lo es y no hay la tecnología adecuada, pero Marte es el planeta más cercano. Porque luego el siguiente que sería Venus, pero en Venus tienes que crear tecnología para saber adelgazar la atmósfera. Y eso aún no se sabe cómo hacerlo. Entonces lo de pegar adelgazar la atmósfera, o sea, ¿cómo adelgazas la atmósfera? Claro, te pones ahí a un montón de humanos haciendo gorda y ya está, perfecto. No, pero bueno, también es verdad que el tiempo iría al revés, porque como gira en el sentido contrario.
Bueno, me voy de este programa ya. ¡Hostia! Era broma, negacionistas, era broma. Fer, No, me estás poniendo muy difícil lo de no darle los soniditos. Me lo estás No le poniendo muy des. difícil. Aguanta la tentación. Aguanta la Bueno, tentación. segunda Vale, pregunta. sí, segunda, que si no me enrollo como una persiana. Otra. ¿Se puede modificar la órbita de Plutón en Universe Sandbox para ver choque con otros planetas? Bueno, para empezar, Universe Sandbox es un maravilloso simulador del sistema solar y planetas y los satélites, el cual tú puedes cambiar todos los parámetros de todos los planetas para ver qué pasa cuando revientan. Entonces yo hice una pequeña prueba y yo os comenté en su momento que Plutón y Neptuno tienen órbitas que se cruzan, pero como tienen distinta inclinación, jamás se cruzan. Entonces dije, voy a poner en Universe Sandbox que Plutón esté a la misma altura que Neptuno y todos los planetas. Dejé eso corriendo como horas y no había manera de que se chocara. Y yo empecé a pensar, digo, ¿por qué narices no se choca? Y luego me vino una idea a la cabeza. Y es que los planetas son muy muy grandes, pero todo el espacio que recorren con su órbita es todavía más. O sea, el planeta es tan pequeño y Plutón es tan pequeño que es muy complicado que se atraiga con Neptuno y que lleguen a estamparse. ¿Que quizás en un tiempo infinito lo harían? Por supuesto, en un tiempo infinito pasan muchas cosas. Pero digamos que no sería tan grave. Y además, mi ordenador tiene también limitaciones. Creo que solo lo pude correr durante 12.000 años. Igual esas pequeñas diferencias por haber cambiado la órbita de Plutón se notarían a los 100.000 años o 1.000.000 de años. No lo sé. Así que la respuesta rápida es: ¿se puede modificar? Sí. ¿Ha hecho que peta algo contra algo? No. Bueno, está bien, yo creo. O sea, desde aquí, pues Mola. si alguien quiere patrocinar experimentos más ambiciosos con Universe Sandbox, pues nada, le mandan un Claro. ordenador a Álvaro y ya está, Claro, no hay me problema. mandan un PC de la NASA y yo empiezo a hacer simulaciones tranquilísimamente. Sí, Claro, efectivamente. por la voluntad no es problema. O sea, él se No, pone a a ver, hacerlo con NASA, todo esa, cualquiera me vale, yo aquí no discrimino. No, claro. Vale, entonces creo que ahora sí que sí es una buena hora para empezar con el tema que nos atañe hoy, que son los plastiquitos, digo, los cauchos, perdona. Causa Vale, un pues, tipo de plastiquitos. eso. Ya está, esa es mi introducción, es un tipo de plastiquito. Suena Gomitas. bien. Sí, bueno, también, en fin, no. Voy a empezar. Vale. Sí, Vale, básicamente que uno, o sea, el caucho tiene una serie de propiedades, ¿vale? Tiene alta resistividad eléctrica, o sea, quiere decir que aísla muy bien de la luz. También aguanta muy bien la corrosión, aguanta muy bien el ataque químico y también es muy buen impermeabilizante, es decir, que no deja pasar el agua. Entonces, los primeros usos del caucho fue básicamente la impermeabilización de tejidos, pues fabricando pues, cosas para que no te mojes, pues gabardinas o zapatos, que es lo más lógico. Luego también recubrimiento de cables para que no te dé una electrocutada, o sea que el caucho fue un gran avance. Y luego recubrimientos de tanques o tuberías u otros objetos que estuvieran muy susceptibles a ser atacados químicamente, o sea, básicamente que resistieran todos los líquidos que les van tirando. Entonces, los primeros usos de estos tipos de materiales gomosos, del caucho, básicamente vienen de los olmecas en el 1800 a.C., hace un montón. Que tú dirás, ostras, hace tanto tiempo ya sabían lo que era el caucho, ya empezaban a jugar con el caucho. La realidad, bueno, para empezar, los olmecas básicamente es una civilización muy, muy antigua de México. Está por la zona de Veracruz, que es básicamente el sur de México. Y básicamente se descubrió porque se descubrió que jugaba con una serie de pelota con propiedades elásticas. Era un juego ritual que puede verse presentado, puede verse, por cierto, en la película de animación de La Ruta hacia El Dorado. He leído un poco y Buenísima. básicamente ese juego... Tenéis que verla si no lo habéis visto. Es buenísima, me encanta. Después del paréntesis Ya. publicitario... No, pero sí que es verdad que es muy curioso porque era un juego donde tenías como una pelota más o menos blandita de unos 4 kilos que tú con las piernas, los codos, con todo lo que le podías, le pegabas ostiones y tenían que pasar por una serie de aros. Entonces contaban las puntuaciones. Era bastante curioso, la verdad. Entonces, en la época también de los aztecas y de los mayas también se empezaron a encontrar pelotas elásticas. También, de nuevo, tejidos impermeabilizados y los utensilios sencillos. Pero claro, y vosotros diréis... Pero qué precisión, ¿cómo sabéis que fueron aztecas, los mayas, los olmecas? Porque todo eso está por la zona de México. Entonces, algo tenía que pasar. ¿Por qué a nosotros la civilización occidental nos costó tanto empezar a jugar con el caucho? Y ellos desde el 1800 a.C. ya empezaban a hacer todo este tipo de cosas.
Y la respuesta es que básicamente lo sacaban de un árbol. El árbol es, espera que miro la chuleta, Hevea brasiliensis. Látex, básicamente. Entonces, es un árbol Precioso muy el curioso. Sí, el Hevea, que no hebrea, ¿eh? Aquí me lo pronuncias bien. Eso es. Evea creo que había dicho. No, Sí, bueno, sí. da igual. Entonces, la cuestión es que es curioso porque tú a ese árbol, que es un árbol muy, muy alto, como de. Hay una variante que es como 30 o 60 metros y como 60 centímetros de diámetro, es un señor árbol. Que lo que haces es tú pegas una rajada al árbol y empieza como a gotear. Y jaja, no es sangre, es la propia savia del árbol. Que si lo mezclas adecuadamente puede producir algunos objetos con propiedades elásticas. Y cuando digo adecuadamente es que la mezcles con hojas ricas en azufre, que ellos las llaman hipomea alba. Entonces, claro, tú piensas y dices, ostras, qué curioso que pudieran jugar a la pelota o crear materiales elásticos tan pronto, pero es que lo tenían ahí mismo. Ese árbol da la casualidad de que crecía en ese clima. Entonces era como, claro, pues si crece, la gente empezó a juntar cosas y dijo, coño, tenemos una pelota, vamos a jugar. Que sale, que Básicamente. sale. Que salen cosas del Si árbol. lo calientas, sale un balón. Impresionante. No, sí, o sea, es bastante fascinante cómo cuando tienes los recursos a mano todo sucede mucho más fácil. Entonces, todo esto, Suele claro, pasar. por lo que sea. Por lo que Muchos sea. hay muchos ejemplos de rollo en ciencia que ha ido como adelantando la tecnología a la ciencia Sí. y que tienes antes la aplicación que un poco la explicación. Pero Sí. bueno. Sí, Con la totalmente. termodinámica pasa bastante. Es un Sí. campo en concreto en el que ocurre mucho. El tema de los motores, la ingeniería. Hmm. Bueno, historia de la termodinámica hablamos en otro capítulo. Guau. Eso es. Si No, tienen pero también. preguntas, que nos las dejen por los Eso comentarios. es. Deja Eso, todas eso, las. eso. Eso. Y de hecho también es curioso porque esto es otro claro ejemplo de civilizaciones muy antiguas que utilizaban algo bastante sencillo como rajar el árbol y crear pelotas, pero luego hasta que no vino otra civilización y la expandió por el mundo, nadie sabía que había, porque hasta el siglo XIX prácticamente todo esto que pasó muy de manera escondida, hasta que llegó un señor que igual os suena si seguís coches o la fórmula antigua o las motos, que se llama Charles Goodyear, que, oh sorpresa, viene por la marca de neumáticos Goodyear. Bueno, De ahí nació un toda... un poco al revés, como que la inventó él, ¿no? Que... Sí, bueno, sí, la inventó él, cierto. ¿Lo he dicho al Pues, revés? casualmente con su mismo nombre. Casualmente con no. el mismo nombre. O sea, intento hacer una explicación tan imbécil que me lo he explicado mal. Terrible. No, La pero cuestión, se Charles... tiró el tío ahí 5 años dándole, Sí, ¿eh? O sea, 5 añazos. O sea, espectacular. Total, que Charles Goodyear empezó a descubrir todo este proceso de fabricación de cauchos estables. Básicamente gomas, nada de plastiquito blandito. Y básicamente lo que descubrió fue la vulcanización. Que si recordáis, el bueno de Fer en la temporada pasada ya dedicó un programita a ello. Así que si no sabéis lo que es, ir a verlo que lo explica muy bien. Y básicamente... Así me gusta, que tengas mucha confianza en ti mismo. Básicamente se descubrió, o sea, mezclando látex con azufre a alta temperatura, el material resultante se volvía rígido y elástico. Y ya como curiosidad, lo de la vulcanización pues proviene de que los volcanes son los que expulsan todo el azufre. En fin, tras todo esto de la vulcanización, si seguimos avanzando en la historia, nos saltamos otro siglo, ya nos metemos en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí es curioso porque todo el tema del caucho se utilizó como un material que se llama geoestratégico. Es decir, que puedes putear a tu rival si estás en guerra. En la Segunda Guerra Mundial había mucha gente en guerra. Y fue una herramienta muy estratégica para joder a los otros bandos. En 1941, la Unión Soviética controlaba todo lo que se denominaba el caucho sintético. El caucho sintético es otra manera de obtener caucho, pero en vez de rajando al árbol, de un derivado del petróleo. Entonces, Japón, que estaba en el mismo bloque, bloqueó el comercio de caucho natural con Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se quedó diciendo, ostras, nos hemos quedado sin caucho. Y diréis, no pasa nada porque se queden sin caucho, ¿no? No, porque el caucho entre las ruedas y toda la maquinaria pesada para la guerra era bastante útil y necesario. Entonces, ¿qué pasó? Que Estados Unidos, per se, podía producir 8.000 toneladas de caucho sintético y no era necesario. O sea, no les daba la vida con eso. Entonces, en medio de la guerra pasó lo que pasa muchas veces, que empiezan a invertir un montón de dinero en algo muy concreto para salvarse o intentar salvarse, y se creó la US Rubber Reserve Company, la reserva de Estados Unidos de goma, básicamente. Entonces Estados Unidos empezó a invertir un pastizal allí
porque creía que necesitaba unas 800.000 toneladas y hacían 8.000. Algo fallaba. Y igual si no hacían esto no podían crear maquinaria, igual perdían la guerra y eso hubiera cambiado un pelín la historia, digamos. Entonces, para hacernos una idea de por qué necesitaban tanto caucho, cada tanque M4 Sherman, que es el típico tanque que creaba Estados Unidos para que se pegara en Europa contra el otro bando, llevaba media tonelada de caucho. Y un buque de guerra unas 20.000 piezas de caucho. Entonces, digamos que necesitaban un montón de eso. Y de hecho, es un problema que yo me he enterado hace muy poco que tenían. Y claro, digamos que durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron que invertir un montón de dinero para no quedarse sin material. Entonces, en 1942 se producían más de 3.000 toneladas al año y en el 45 830.000. Que es Que como, habían pasado el en 3 objetivo que tenían. años, claro, o sea, en 3 años pasaron de prácticamente nada a 800.000. Y tú dirás, la cantidad de dinero que tuvieron que invertir para que algo sintético pudiera sustituir a algo natural de la nada. O sea, esto con las guerras pasa un montón. Que Sin no te haces. conocimiento, sin no. técnicas, sin máquinas O sea, al principio, es una sin barbaridad. nada. Es la prueba de una que si le puta metes pasta a algo Sí, lo sale. comentaba. Es la- No, sí, o sea, es que es una barbaridad de la cantidad de pasta que cuesta una guerra. Que eso, o sea, que a mí estas cosas me dan curiosidad y es que no tiene sentido, o sea, no tiene putísimo sentido. Si se invirtieran eso en otras cosas, habría ya muchos descubrimientos ya hechos. Pero en fin, la cuestión es que, Al final claro, resulta que cuando metes pasta en la investigación salen cosas. por lo que Historia sea, interesante. cuando metes dinero salen cosas. Sí, eso pasa. Sí, Sí, por lo que sea. No, pero sí. Entonces, básicamente, claro, Estados Unidos tenía que justificar todo esto para que la gente no se le echara a la cara. Y básicamente, pues hicieron un montón de propaganda y un montón de campaña, como la famosa del tío Sam, para que la gente dijera: no están perdiendo un montón de dinero creando neumáticos, nos están salvando la vida gracias a todo ese caucho que están creando. En fin. Y ya para último, como último detalle. Claro, todo esto, después de la Segunda Guerra Mundial, pues el caucho sintético estaba muy fuerte y se creaba un montón. Pero claro, llegó la crisis de petróleo del 73 que, dicho pronto y mal, todo el petróleo lo conservaban todas las zonas del Oriente Medio, o sea, Arabia Saudí, Irán, Irak y todos estos. Y básicamente la crisis del petróleo fue que hubo una guerra interna, que esto... Iba a decir que incluso os lo podría explicar, porque esto he leído mucho. En fin, la cuestión, que las guerras Segundo capítulo. no, en serio, era como una guerra civil, entonces los occidentales apoyaron a los que no eran del Golfo Pérsico y dijeron que sí, os quedáis sin petróleo. Entonces se jodió el caucho sintético y volvieron a tirar un montón del caucho natural, a rajar árboles otra vez para sacar la savia. Y básicamente... bueno, y a día de hoy el caucho sintético sigue teniendo... algo bastante importancia, que le cubre un 50% de la población mundial. A día de Y hoy creo están que más o tras menos 50-50. Sí. Tras este bombardeo de cosas, creo que ya tenéis suficiente historia para un ratico. Bueno, y han surgido preguntas, o sea que las vamos a contestar en otro programa, pero muchísimas gracias a las preguntas que han surgido. También te han Sí, no, felicitado, totalmente. por los comentarios. Estoy o sea viendo que, preguntas. Esto Sí, me sí, anima sí. mucho. sí. o sea que, vamos, muy interesante, Siempre la profe de verdad. historia o algo. Eso Álvaro, han dicho, caes bien a la que podía gente, ¿eh? ser profe de historia, Álvaro. O sea que. No, bueno. pues con lo de ser profe, alguien ya me lo ha comentado, entonces al final me lo va a tener que creer, que no se me da del todo mal. En fin. Bueno, pues si queréis, pasamos a la segunda parte que va a ir sobre entropía. ¿Cuándo serás mía? Oh, Dios. A mí no he Es que- querido desviarme mucho de mi tema. Ser no es atrevido. No. Es que no me quería meter con. No. No me quería meter con Dani. No se puede. O sea, Vamos a poner algo parecido a lo que estaba hablando, que si no este se lía. No, al contrario. Igual Ah. me pega o algo. Digo, no. Bueno, yo estoy aquí hablando de química hoy, pero esto no quiero que sirva como ¿cómo se dice? Como precedente. Esto es una cosa excepcional. Y los que estoy por ahí grabando, porque igual esto ni siquiera se sube a YouTube. Yo creo que se sí, sube, yo pero- creo que sí se sube. No, en plan, se sube, pero con Igual sí se sube, cara ¿no? blureada. En plan, no soy Dani, ¿vale? Sogeking. Claro, me cambias la voz. Pones un Claro. filtro. De hecho, debería haber salido con una máscara hoy o algo. Un pasamontañas. No soy el de siempre, soy el hermano malvado. El químico. A ver, yo el último programa, por ubicar un poco, empecé a hablar de entropía porque quiero hacer una serie de 3 capítulos sobre entropía, segundo principio de la termodinámica y flecha del tiempo. ¿Por qué?
Porque la entropía es una cosa muy extraña, que dependiendo del físico que le preguntes, te va a decir que es una cosa u otra completamente distinta. Y en concreto, la rama de la investigación que a mí me gusta tiene mucho que ver con la entropía y con la flecha del tiempo. Así que hoy vamos a hacer una especie de mezcla entre entropía y cauchos. Tiene mucho que ver una cosa y otra. Para empezar, quiero leer una cita que tengo aquí puesto en las notas de un libro que de hecho lo podía haber traído porque el libro lo tengo. Pero bueno, el mejor libro de física estadística. Mejor libro de física estadística. Duro. La cita es la primera frase del libro. Tú abres el libro, capítulo 1. El libro se llama States of Matter, de David L. Goodstein. Y la cita es la siguiente. Casi. Es la versión de AliExpress. Está el Goldstein y el Goodstein. Es como lo que pides, lo que te llega. Ludwig Boltzmann, quien dedicó gran parte de su vida a estudiar mecánica estadística, murió en 1906 por su propia mano. Paul Ehrenfest, que continuó con el trabajo, murió de manera similar en 1933. Y ahora es nuestro turno de estudiar física estadística. Vamos allá. Muy alentador. En fin, una cita muy alentadora. Un estudiante de tercero de carrera abre este libro y dice, bueno, me voy a cambiar a... No sé, me voy a otro lado. Cualquier cosa. Me voy. Me voy al baño a llorarlo primero y luego ya veré lo que hago con mi vida. Después de esto, lo que decía, vamos a hablar de cauchos, vamos a seguir con el tema de los cauchos porque es el 74+1 aniversario del Congreso, ¿has dicho? El consorcio del caucho. Consorcio de los cauchos. Pero voy a hablar un poco de entropía. Está muy ligado una cosa con otra porque precisamente la entropía es lo que es capaz de explicar la elasticidad de los cauchos y de los plásticos frente a la elasticidad de otros materiales. Esto es precisamente de lo que quiero hablar. Hay una cosa que, bueno, en termodinámica, en física estadística, que es todo esto que habla de entropía y distintos tipos de energías, transferencias de calor y tal, hay un tipo de energía concreta que se llama energía de Helmholtz. Es muy difícil de... La F. Lo voy a escribir en el chat. Helmholtz. O sea, y seguro que lo he escrito mal. Para los españoles, tú lo dices en vez de H es J, Helmholtz, y ya está, perfecto. Genjo. El Juanjo. Sanjenjo, le voy a llamar. A partir de ahora, Sanjenjo. Vale, suena Me bien. gusta. La energía de Sanjenjo, en honor a los gallegos, no tengo nada que ver con Galicia, pero para Galicia, la energía de Sanjenjo es un potencial termodinámico que básicamente lo que mide es la energía que se puede extraer de un sistema cerrado, es decir, que no intercambia partículas, no intercambia materia y que además está a temperatura constante. Si tú coges un sistema, lo cierras, lo pones a la misma temperatura y dices, ¿cuánto puedo sacar de aquí? ¿Cuánta energía puedo aprovechar? Pues eso es la energía de Sanjenjo. Ahora, la pregunta interesante es, vale, si la temperatura no cambia, está cerrado, ¿qué narices está pasando para que yo pueda estar extrayendo energía? ¿Qué está cambiando? Pues lo gracioso es que eso que se puede extraer, o sea, eso que está cambiando y que permite que se extraiga energía es precisamente la entropía. Es decir, ese trabajo útil, esa energía que podemos extraer del sistema, a la que hemos denominado energía de Sanjenjo, entre amigos, se debe precisamente a la entropía, a un cambio en la entropía. Por tanto, ahí está la relación entre la entropía, que es mi tema, de lo que venía a hablar aquí, y los cauchos. Ahora bien, si esta energía, imaginaos una goma, un trozo de goma, una goma de estas cerraditas, de las que hemos tenido por eso me sirve a mí mucho de llevar una pulsera de silicona. Siempre pongo el mismo ejemplo, siempre estoy así. Tenía que traer alguna cosa. Pues, como iba diciendo, estas gomas cerradas pueden vibrar y dar lugar a un gravitón. No, esto es otra cosa. Si estas gomas tienen una cierta superficie. Si las cortamos por la mitad, podemos ver que tienen un cierto grosor. Si dividimos la energía de Helmholtz, de Sanjenjo, si es que tengo que aferrar a lo que digo, la energía de Sanjenjo por esta superficie, lo que obtenemos es una cosa que tiene unidades de presión, también llamado esfuerzo. Porque la presión puede ser para apretar o para estirar. En el caso de las gomas nos interesa más precisamente para estirar. Esta magnitud nos interesa, porque claro, no es lo mismo tener que estirar una gomita de estas, que sea la típica de toda la vida, así chiquitita, que las tiras, que no sé qué, que te haces un tirachinas con los dedos cuando tienes 14 años para enchufarle a tu compañero de clase con un papel y ¡pa! Que estirar una goma del mismo material, pero que... y 27. Y 27. No lo mismo estirar.
esta goma que una goma del mismo material, pero que sea más gorda que la pata de un elefante. Es decir, cuanto mayor sea la superficie, más cuesta estirarlo, ¿vale? Evidentemente, por eso interesa este tipo de magnitud. De hecho, esto es la magnitud que interviene en que cuando vamos al súper y vamos con una sola bolsa, porque somos estudiantes, no tenemos dinero para más bolsas, y vuelves con toda la compra del mes en una única bolsa, los dedos se te queden como morcillas de Burgos, a cachito, o como, más bien como chorizos, así en una ristra. Choricillos, eso es. Como el muñeco de Michelin. Bolsa, todo el peso extra. Efectivamente, así, exactamente igual. Fíjate, hilando Si con las el haces de la sector del bolsa neumático. fueran Muy bien, más Álvaro. O superficie. sea, ya. Nos patrocinan, ¿no? Patrocina Patrocina Goodyear, todavía Michelin, no. pero ahí- Estamos todavía aún no. negociándolo. Estamos ahí, con No, el estamos NBA. en ello. Estamos ahí. Poquito a poco. En fin. ¿Cómo varía esta presión? Es decir, ¿cuánto trabajo, cuánto esfuerzo tengo que hacer para estirar una goma, bueno, para estirar un material, 1 centímetro, o 2, o 7, o cuánto me cuesta una vez que ya lo he estirado un cacho? ¿Cómo cambia? Según la deformación, depende mucho de si este material es una goma, es un metal, es un trozo de hormigón, en fin. Pero en todos se puede medir, ¿vale? La gracia, en el caso de los cauchos, y ahora volvemos a la entropía, que me he despistado poco, es que precisamente la variación de la energía de Sangenjo en función de la deformación, es decir, el trabajo que yo puedo extraer según cuánto haya estirado ya la goma, se traduce directamente en una variación de la entropía. ¿Por qué pasa esto? Porque si yo tengo una goma, hay atomillos que están entrelazados unos con otros. Y hay un montón de maneras de que pueden estar entrelazados. Si yo la goma la aprieto, al juntar los átomos hay menos maneras de que puedan estar entrelazados. Es decir, hay menos configuraciones microscópicas posibles para conseguir ese estado de la goma apretada. Al contrario, si estiro o como al haber separado los átomos, es más difícil que se enganchen unos con otros. Entonces, hay menos configuraciones microscópicas posibles que den lugar a la goma estirada. Si recordáis el programa anterior en el que hablé de la entropía, en sentido de la mecánica estadística y tal, este número de combinaciones posibles microscópicas se traduce directamente en entropía. Es decir, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Cuanto mayor sea el número de configuraciones microscópicas, mayor es la entropía. Entonces, cuando yo estiro o cuando yo comprimo, estas configuraciones son menores, son menos. Por tanto, la entropía es menor. Y ahora, spoiler del siguiente programa en el que voy a hablar de entropía, que está por aquí en las notas, el universo tiene una manía muy grande, que es que la entropía siempre tiene que aumentar. Es decir, cualquier cosa que vaya a ocurrir, si tú dejas lo que sea, a su tran, que evolucione sin tocarlo ni nada, la entropía siempre va a aumentar. ¿He dicho disminuir? No, aumentar. Creo que he dicho disminuir. He dicho aumentar, vale. Siempre aumenta, la entropía siempre para arriba, como Goku. Entonces, claro, ¿qué pasa? Si yo estiro, pues la entropía disminuye, pero porque estoy haciendo fuerza. Si yo comprimo, la entropía disminuye igual porque estoy haciendo fuerza. Pero en el momento en el que yo solo suelte, como el universo va a querer que la entropía sea máxima, va a volver a su estado natural, que es el estado en el que más configuraciones hay, hay más maneras de entrelazar los atomillos para que den lugar a eso. ¿Vale? Hay un bicho por ahí, que lo tengo por aquí en mis notas y que no he mencionado porque no sé cómo meterlo, la verdad, pero el demonio de Maxwell es un bichejo. Es la mascota de la física estadística y Maxwell se inventó alguna cosilla con él. Esto porque lo quiero comentar, porque sé que a Fer le hacía ilusión que lo dijera. Entonces, como no sabía muy bien cómo meter el demonio de Maxwell, pero sé que a Fer le hacía ilusión que hablé del demonio de Maxwell porque le ha puesto mucho empeño. Es mi programa, mascota. le gusta mucho. Es mi mascota Fer le favorita. pone mucho amor a estas cosas. ¿Qué va? Un demoniejo. Fer le pone mucho amor a estas cosas. Entonces yo quería agradecérselo haciendo algún tipo de mención al demonio de Maxwell. Ya está, no sé muy bien cómo meterlo por ahí, pero Fer, que sepas que te tengo en cuenta. Dale. Lo que decía, que este estirar o comprimir la goma supone hacer un esfuerzo sobre el sistema, sobre la goma, que disminuye el número posible de configuraciones microscópicas, bla, 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 bla. Por tanto, cuando lo suelto va a tender a aumentar ese número de configuraciones macroscópicas y vuelve a su estado inicial. Eso es precisamente lo que hace que un material sea elástico.
que su estado de máxima entropía es aquel en el que se encuentra relajado. O sea, tú lo dejas y Que se no encuentra en estado de ocurre en máxima otros entropía y cuando- materiales. Eso no es lo, ocurre en eso- otros eso es lo materiales. raro. Eso es una cosa muy rara. Que les pasa a estos Eso y es no a una los cosa rara y otros. chula. Es como. Claro, ñe. porque pensad que lo lógico sería que tú estiras algo y al aplicar una fuerza, pues se queda estirado. Ahí se Estos queda. vuelven a su estado inicial. Es como, Claro. igual es una propiedad útil, fíjate. Es como que, como Por ha dicho ejemplo, para Dani, el jugar los universo hormigas, por conspira para que cuando tú lo estiras, él quiera volver, y cuando tú lo comprimes, él quiera volver. Ahí entra el demoniejo Él que quiere mencionaba estar antes. tranquilico, sin estar agobiado, claro. Pero que tú sí. coges un metal, si habéis visto Forjado a Fuego alguna vez, el mejor programa de la historia, Programón. cuando alguien es capaz de calentar Después un de One Piece. metal y... ¿Spoilers de One Piece? ¿Dónde? No, después. No, después de One Piece. Ah, después da de igual, One da Piece. igual. Sí, eso es, Tú después de sigue, One sigue Piece. lo tuyo. Eso es. No lo había entendido. Que moldean el metal. Y cuando lo moldean, cuando lo estiran, cuando lo comprimen, le hacen todo tipo de perrerías, el tío se queda como estaba. Ahí no vuelve. Eso es porque la elasticidad no es de origen entrópico, que se dice, es de origen entálpico, energético. Que eso era justo lo que iba a decir ahora. Perdón, me he calentado. No, no te preocupes. Nada, pero tranqui, sí. tranqui. A ver, tú sabes mucho más de esto que yo, entonces cualquier cosa que quieras aportar es bienvenidísima. Pero sobre todo esto se debe efectivamente a la estructura microscópica que tienen las gomas frente a otros materiales. Es decir, las gomas tienen lo que se llama una estructura amorfa. Cuando hablamos entre físicos, decir que algo es amorfo no suele ser un insulto. Puede serlo, pero no necesariamente. Puede serlo, puede Distinguimos serlo. entre sólidos amorfos y sólidos cristalinos. Que un cristal no es lo que se suele llamar un cristal, lo que solemos llamar cristal en realidad es un vidrio que es amorfo, que es un poco raro, pero bueno, digamos que un cristal es una estructura que tiene sus atomitos muy ordenados, muy apañados ahí, perfectamente ordenaditos. Algo amorfo es como cuando sacas la ropa vas echando la ropa al cesto y se queda ahí cada una de su padre y de su madre. Eso es un sólido amorfo, un sólido cristalino es cuando ya la dobla, las camisetas las pone ordenaditas en el armario y tal. A veces hasta Eso es de planchas, cristal. dices, joder, ahora Sí, hombre. Esto ya... No. ¿Plan qué? ¿Qué? Ten cuidado, que te tiras hacia la piscina en verano duele. en Se plancha. sube la entropía. Sube la entropía. Eso ahí. Oye, de eso podríamos hablar una entropía vez de la también. De eso, bueno, si hay preguntas que las vayan dejando en los comentarios. Ay, lo voy dejando por ahí. Entonces, como tiene esta estructura desordenada, existen todo este tipo de configuraciones microscópicas que permiten ese aumento, esa disminución de entropía natural presente en las gomas, dándole precisamente esa elasticidad. En el caso, por ejemplo, de un metal que tiene una estructura mucho más parecida a un cristal, aunque sean metales, la elasticidad que tenga, plasticidad, tiene más que ver con la variación de la entalpía, que es otro potencial termodinámico, otro esto como el Sanjenjo, El Sanjenjo, pues otro. de esos trabajos que podemos... De hecho, creo que es la temperatura que se puede extraer de un sistema a presión constante o, en fin, la temperatura, el calor, una cosa de estas. Otra historia energética. Pero en estos casos la entropía no cambia. Lo que cambia es esta otra cosa, que es la entalpía, que se parece mucho, pero no son lo mismo, son primas hermanas. Entonces, en el caso de los metales, como la entropía no cambia, al deformarlo, se queda como esté. Es decir, si tú estiras mucho metal, como decía Fer, en forjado a fuego, o le das martillazos, se queda con la forma que le das. Si tú le das martillazos a una goma, te vas a clavar el martillo en el ojo porque te lo va a devolver. Entonces, si le das martillazos a un cacho de acero al rojo vivo, pues le vas a ir dando forma y se va a quedar con esa forma. Entonces, por hacer un poco sumario de todo lo que he dicho, la entropía siempre tiende a ser todo lo más grande que pueda, a menos que tú hagas algo activamente para que eso no sea de esa manera. Y precisamente esa entropía que tiene que ver con cómo se pueden ordenar los átomos de las gomas es lo que hace, bueno, esa tendencia de la entropía es lo que le da la elasticidad a los cauchos, que su estado de máxima entropía es el estado relajado. Cuando tú estiras, disminuyes entropía. Cuando tú aprietas, disminuyes entropía. ¿Qué va a hacer? Tender a su estado natural. ¿Vale? Eso es un poco el resumen de lo que estaba diciendo o de lo que quería comentar. Por aquí un poquito. Más o menos, sí. Yo la verdad que un aprobadillo te daba, ¿eh? Tampoco te creas que... Aprobado raspado. Bueno, no ha estado demasiado mal. Aspectos teóricos de los cuales yo no tenía ni puñetera idea que has comentado. Bueno, vale.
Bueno, Iniciativa también mal. lo mismo, ha habido preguntas, muchas gracias por ellas, joder, porque... Sí, ha habido preguntas. Sí. Sí, Bien, sí, bien. sí. Redu Murcia ha preguntado, ha dicho cómo repite, pero no sé en qué momento, así que No, tú, bueno, como- si me lo ha sido cuando he explicado yo lo del demonio. Pero bueno, lo hemos... Ah, Ha sido... Por eso ha el sido por lo que libro ya se es... lo he mandado, entonces... bueno. Si queréis, Ah, paso vale. directamente a responder las preguntitas que habéis dejado de neumático en el programa anterior. Venga, Y vamos a la entrevista en términos científicos, cagando hostias. perfecto. Me gusta el término científico. Para que no nos tenga que A esperar mucho toda... tiempo a toda mecha. A toda velocidad. Eso es. Efectivamente, A Mecha es C, lo que más o estaba menos. pensando. Entonces, la primera pregunta que habéis dejado era que si era referente a las mezclas de caucho para hacer bandas de rodadura de neumáticos. Y decía que si los ingredientes tenían que estar, bueno, se imaginaba quien lo había preguntado que los ingredientes tenían que estar en su justa medida, es decir, si añades más de algo o, o si echabas de más, pues como cuando te pasas de sal en una receta, pues se va mal, va a salir mal. Y aquí pues hay un esquemita que siempre se suele enseñar. Esto, bueno, pues espero que os sea útil a los que lo veis en YouTube. Los que no, pues bueno, intento, como siempre, explicarlo en palabra para que también os sea útil. Es un... Uy, se me ha congelado la cámara. Ay, Sí. sí, me he Sí. quedado ahí un poco... Vale, ya Parece. vuelvo. Vale. Uy, 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 problemas técnicos Hola, aquí. Fe. Transmisión en pausa. Mm, Vale, vuelvo. Ya volví, vale. Ahí, Sí. ya está. Cosas del Joder. directo, perdón. Este triángulo mágico es el que normalmente cuando tú quieres hacer un compuesto óptimo para una banda de rodadura o para... Bueno, normalmente para una banda de rodadura, pero sirve para cualquier compuesto de caucho. Pues es lo que es el compromiso en el que tienes que andar, porque los ingredientes que aportan mayor durabilidad, pues disminuyen la resistencia a la rodadura. Entonces tienes que encontrar las sinergias entre ellos y poder conseguir una formulación óptima para tu aplicación. Es decir, no va a existir la rueda definitiva que lo tenga bueno todo. Así Joder, macho. para explicaroslo rápido. O sea, tenemos que encontrar el compromiso entre esos tres factores, la durabilidad, el agarre y la resistencia a la rodadura. Y por eso, bueno, por ejemplo, los neumáticos de Fórmula 1 son quintos. Porque hay, como sabréis, pues hay algunos que llevan, bueno, que son más blandos, que son más duros, tienen mejor agarre, tienen mejor historia, pues bueno, estas cosas. Y nada, el esquemita, pues de una chica que trabaja con nosotros, ha hecho el máster con nosotros, Marina, muchas gracias desde aquí por el esquema. Así que nada, vamos a pasar a... La segunda preguntita, que es que quería enseñar el esquemita porque, pues bueno, es como No, es muy claro. mega famoso. Entonces, pues bueno, era la excusa perfecta. Y preguntaba, se sorprendía también la persona que hacía la pregunta de si su rueda llevaba metal. Y sí, lleva, no solo lleva metal, sino que un 15% de tu rueda es metal. Y no lo Hostia. hacen para aumentar el peso y que sea más cara, que ya os veo Será venir. cobre. No es cobre, eso es muy caro. No sé qué tipo de metal Vaya. es, la verdad. Lleva un 15% de metal, un 15% de textil y el resto es caucho. Entonces, cuando intentamos reciclar caucho, pues nosotros en nuestro grupo, los industriales del caucho y demás, pues nos solemos centrar en la parte de caucho, en este 70%. Aunque esto lo podemos hablar en otro programa, pero nosotros nos estamos metiendo particularmente en intentar reciclar también el textil. Pero bueno, eso lo podemos contar en otro. Es más específico. El metal se recicla muy fácil, porque simplemente lo fundes, lo vuelves a conformar, a moldear en otra pieza y ya es reciclado. Entonces no hay ningún problema por ahí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. O sea, el metal, ¿por qué lo tienes que meter? ¿Qué te aporta? ¿Como durabilidad o que aguante más el neumático, La más forma. resistencia? Para empezar, la La forma. forma. O sea, cuando tú fabricas el neumático, necesitas algo sobre lo que montarlo. Y además Claro, una base. le da toda esa estructura, le refuerza. O sea, se pone sobre todo en los flancos. Los flancos son esta parte, para el que no lo sepa, que une la llanta con el neumático. Entonces, esa unión tiene que ser especialmente fuerte. Claro. Entonces ahí se añade metal. Porque el caucho al final, pues se lo acaba cediendo. Se usa para juntas
Como por ejemplo en el caso del submarino famoso que ha pasado hace poco, que también si queréis lo podemos comentar en otro programa, porque no lo hemos preparado para este, pero podemos prepararlo para el siguiente. Sí. Y cuando necesitas pues eso, que tenga unas propiedades específicas, pues necesitas. Y en este caso, pues eso tampoco es mucho, es un 15%. Entonces, bueno, pues está ahí, está ahí. He leído un comentario que era viva el Damasco. Aquí otro fan de Forjado a Fuego. Pero para nada, a la tercera Vamos. pregunta, que era el metal se pierde, ¿no? Para nada se pierde. Además es lo más fácil de reciclar. O sea, es muy, muy, muy sencillo. Con el 70% de caucho nos estamos pegando nosotros para intentar reciclarlo, porque bueno, ya hay maneras, las que os comenté en el programa anterior. Pero bueno. Eso, que nos hace muy feliz cuando nos proponéis temas de los que hablar, y recuerdo una vez más que podéis hacerlo en los comentarios de cualquiera de las plataformas en las que estéis escuchando el programa, o en nuestros perfiles de redes sociales que están en las descripciones de YouTube y de los podcasts, etcétera. O sea, muchas gracias por el feedback. Por ejemplo, Álvaro nos ha dicho que los submarinos llevan estas juntas de caucho en las piezas de los buques de guerra. Entonces, bueno, ahí puede salir otro programa fácil, pero bueno. Aunque no sé si Álvaro hablaría de historia o no, ya veremos. Eso ya. Oh. Igual le podemos poner a hablar de meteorología, que le haría muy feliz. Pero bueno, por lo pronto vamos Pero a con terminar cauchos. con la primera parte del programa, con una introducción al consorcio del caucho aquí en España, que es el que cumple él 75 años. No me salgáis con rimas malos, que sois malos. Y yo ¿Qué? tuve la oportunidad de asistir a la jornada técnica que se organiza todos los años aquí en Madrid. Y desde aquí quería agradecer tanto a la organización como a los compañeros con los que me pude encontrar o conocerles allí, que estuvo muy guay, la verdad. Y no sé si el sector industrial del caucho es algo que vosotros, los espectadores, conozcáis a fondo, pero bueno, voy a hablarlo de forma muy básica para que sirva de introducción. Y como siempre, si surgen dudas, las resolvemos en el próximo programa. Que hoy, en este programa, ya estamos llevando unas cuantas, o sea que estoy muy, muy contento, la Sí, verdad. totalmente. El Consorcio del Caucho es la organización empresarial española del caucho y además es miembro directo de la Organización del Caucho en Europa y de FEIQUE, esto lo he tenido que buscar, la Federación Empresarial de la Industria Química Española. Se fundó en el 48 y 2023 cumple 75 años. Actualmente está formado por 4 colectivos diferentes: los transformadores de neumáticos y no neumáticos, los mezcladores de caucho, los productores y los distribuidores de materias primas para la industria, fabricantes y distribuidores de maquinaria para la industria y distribuidores de productos de caucho. Las empresas asociadas al consorcio son cerca de 300, o sea que son bastantes para un país pequeño como es España. Y su volumen de ventas en 2022 ha sido de 5.000 millones de euros, dando trabajo a más de 20.000 personas. Entonces, simplemente por poner unos numerillos bueno, pues que hay movimiento, vaya, que parece que en España no hay nada de industria, muchas veces si tienes conversaciones así populares, lo que sea, pero que se trabaja y se trabaja mucho, al menos en este sector, en los demás seguramente más. Sí. Una pregunta, entonces, el FEIC es como todas las industrias y toda la estructura que rodea las industrias A la relacionadas industria con el química. caucho. A la industria Vale. química. La FEIQUE Química, vale. es relacionada con la industria química. Entonces, toda la gente que se dedica a fármacos, pues también FEIQUE. Ujú. Pero bueno, el dato que he dado de las 300 empresas, de los 5.000 millones de euros y del trabajo a las 20.000 personas, eso es de las 300 empresas del caucho. Y al tratarse de una organización empresarial que no tiene ánimo de lucro, pues sus objetivos son diferentes a los de las empresas que son parte del mismo. En general, su objetivo es representar los intereses comunes del sector y de las empresas asociadas, aunque también se dedican a negociar con otros colectivos. También mantienen relaciones institucionales y de colaboración con otras asociaciones y centros técnicos, por ejemplo el Instituto de Polímeros en el que trabajo yo, tanto de carácter oficial como privado, en relación con el sector del caucho, nacionales o extranjeros. Y además promocionan entre las empresas asociadas la consecución de sinergias. Alguien es fabricante de neumáticos y produce un residuo, y otra empresa ese residuo le sirve de materia prima. Pues la gente del consorcio se encarga de decir, ostras, pues si tú tienes este problema, también en la jornada técnica se barajan estas posibilidades. Es decir, pues si yo tengo este problema, yo puedo tener la solución, pues simplemente hagámoslo juntos y ya está. Al final a las dos empresas les interesa porque para las dos va a ser rentable. Entonces,
bueno, estas sinergias derivadas de compartir todo tipo de servicios o actividades comunes en relación con el sector, pues siempre hay que hacerlas con un escrupuloso respeto a la normativa aplicable sobre la competencia. Que, pues bueno, puede haber diferentes resquicios. Entonces, en el caso de pleitos, también se dedican a defender los intereses legítimos, que son económicos y sociales, del sector y de las empresas asociadas. Joder, ¿hacen de todo? Ah, barbaridad. O Ya sea, ves. Dios. y también, no acabo todavía, se dedican a informar y comunicar todas las novedades y avances del sector, utilizando recursos y herramientas. Esto se lleva a cabo mediante análisis y estudios Joder. económicos, comerciales, contenciosos. Contenciosos es de abogados, entonces yo no entiendo nada. O sea, no, ahí no me preguntéis, porfa. Les podemos preguntar a ellos si queréis, pero a mí no. Técnicos, financieros, estadísticos, etcétera. Y también mediante la organización de cursos, seminarios, conferencias o eventos, como la jornada técnica, haciendo publicaciones en revistas científicas o en revistas de divulgación, pues diferentes contribuciones a la ampliación del conocimiento. Y finalmente también se dedican a formar a personal especializado para aumentar la competitividad del sector y apoyar y asesorar a las empresas. Así que, bueno, esto ha sido una parte bastante rápida porque he ido con la carrerilla, pero que desde aquí el programa no lo patrocina el consorcio tampoco, en el CSIC ni ninguna empresa del sector, pero si después de escucharlo están interesados en llevar a cabo Ni alguna Goodyear. actividad conjunta, Goodyear, Michelin, hemos hablado por Ni aquí. Sanjenjo tampoco. Sanjenjo, por ejemplo, Sanjenjo pues ya no. saben dónde encontrarnos. Si tenemos que forzar a Dani a que hable de química, ahora que no me oye, lo haremos. O sea, A mí me parece bien, ¿eh? Así que 2 contra 1. no hay ninguna duda. Espero que haya quedado más o menos claro lo que es el... No conozco ningún Dani. Espero que haya quedado más o menos claro lo que es el consorcio y nada, una vez más agradeceros a todos pues, por el feedback, por el cariño que nos mostráis en los comentarios y por las preguntas. Joder, que esto es mucho más fácil cuando es un Sí. programa de todos. Sí, no, o sea, cuando hay feedback, esto es maravilloso. Sí, claro. Sí. Se agradece mucho. Además, nos gusta responder preguntas, mola un montón. Sí, Muy gratificante. Porque es como, mira, tengo curiosidad por esto mola contarlo. es como, mira, les ha interesado algo, bien. Tenen, Ahora somos bienvenidísimo. 4. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? Muy bien, pues gracias por la invitación antes que todo. Nada, fue al contrario, un placer tenerte aquí. Voy a hacerte una pequeña introducción para quien no te conozca y ahora ya pasamos a... Tenen es investigador postdoctoral en el grupo de Elastómeros, o sea que literalmente es mi jefe. Sin presión. Yo sin presión aquí No, como ninguna. en el Instituto no, hombre. de Polímeros del CSIC aquí y realizó sus estudios de licenciatura, que es el grado, la maestría y el doctorado en la Universidad de Guadalajara, México, investigando sobre nanocompuestos de nanotubos de carbono y nanofibras de carbono en matrices poliméricas y termoplásticas. Entonces, estos trabajos han sido resultado de publicaciones indexadas y no indexadas, ha participado en diferentes congresos internacionales y nacionales y ha dirigido tesis de licenciatura y maestría, tanto en México como en España. También ha trabajado como profesor de Ingeniería Química y Mecánica Eléctrica en la Universidad de Guadalajara y actualmente trabaja como profesor en el Departamento de Tecnologías Sostenibles y Civil del campus de Monterrey en el Instituto Tecnológico de Superiores de Monterrey. Comúnmente conocido como el TEC, por si Eso alguien es, lo conoce. más fácil. Más fácil. Y nada, sus investigaciones se centran en el reciclado químico de cauchos y la caracterización avanzada de compuestos derivados de los neumáticos usados. Wow, o sea, hemos traído a la persona con más caché hasta la fecha, joder. Bueno, pobre Miguel, joder, le queremos mucho a a Miguel. ver. Sí, no, o sea, mierda. Encima Miguel es mi amigo. Encima Miguel es tu amigo, Ahora o sea, me va a odiar. Lo siento, Miguel. Saludos a Miguel. desde Jamás aquí. lo verá. Tranquilo. Vamos, ventajas que tiene. Un programa sobre caucho, no sé yo si se lo va a ver. Pero bueno, si Sí, queréis, sí. podemos Bueno, empezar sí. con las preguntillas. Claro, A mí me surge una duda. Ha dicho que eres investigador postdoctoral en el grupo de Elastómeros. ¿Cómo has llegado a ese grupo? bueno, es una historia algo larga, bueno, larga pero haciéndola corta. Resulta que yo hice el doctorado en México, termino el doctorado, me dedico a la docencia, como muchas personas cuando terminan el doctorado, y pues bueno, me surge un poco la inquietud de ver los temas relevantes que hay en el momento sobre polímeros.
me doy cuenta que, pues bueno, mucho de la tensión que hay en los polímeros viene a través del reciclaje. ¿Cuál es la situación? Que el reciclaje actualmente hay mucho, bueno, había sobre todo en termoplásticos, pero los elastómeros es un tema muy complejo a tratar, es un tema muy complicado de reciclar y por lo tanto, pues habrá que buscar en grupos de vanguardia que existieran en el mundo y pues en España se tiene el grupo de elastómeros que pues es de los más importantes que lo hace, así que pues bueno, aprovechando un poco que mi director de tesis conocía a Juan, que es el actual jefe del grupo, conociendo un poco ello, pues bueno, fue como hice contacto y tuve la suerte de que me aceptasen y que estuviese becado allí durante algún tiempo y ahora contratado ahí en el grupo. Esa es la historia larga siendo la corta. Sí, sí, sí. Luego Un también. poco de interés, un poco de suerte, así que una combinación de ambas. Sí, sí. Se podría contar mucho más, pero bueno, a ver, eso lo contamos otro día en un hipótesis alternativa. No, o algo La así. parte burocrática no hace falta. No, claro, No, la porque- parte burocrática, Lo de la plaza, un eso infierno, lo o sea, podemos no. ahorrar. Las cartas de motivación Sí. y todo eso, nada. Bueno, No, pero, Dani lo está- tiene cerca eso, porque claro, también ha estado Cállate, cállate, en temas de estos. que te mato. Nada. No quería gafarte, yo no quería gafarte. Eso. Bueno, pues ya entrando un poco en los temas de investigación a los que te dedicas aquí, allí y tal, nos ha hablado Álvaro de que la vulcanización fue descubierta por Charles Goodyear en el 1839. ¿A qué se refiere la gente cuando habla de desvulcanización? Que es un poco el tema central de tu investigación. Es muy interesante la vulcanización, me gustó mucho cómo la contó Álvaro a través de los juegos de la pelota, que es realmente donde se originó, creo que de manera accidental y después más cuidadosa. Y pues es muy curioso que los neumáticos en sí están pensados para perdurar, por lo tanto la vulcanización lo que hace es crear un material muy resistente a todo, muy elástico, y pensando en que va a durar, todo está muy bien, pero ¿qué pasa cuando ya no nos es útil? Cuando ya se acabó el neumático, se pinchó, cuando hay que desecharlo. Pues entonces, si lo hiciste tan bueno para que durase, ahora cómo vas hacia atrás. Y pues bueno, es en lo que consiste la desvulcanización. Intentar revertir el proceso de vulcanización, lo cual, pues bueno, eso es en términos simples, en términos un poco más técnicos, diríamos que es la escisión o la ruptura de ese tipo de enlaces de azufre que se forman durante la vulcanización. Y pues eso es lo que consiste. Hay muchos métodos actualmente para desvulcanizar. La mayoría o los más efectivos se basan en utilizar mucha temperatura, en aplicar esfuerzos de corte, en aplicar... y ahora hay métodos un poquito más sofisticados, como lo son los microondas, como lo son también la pirólisis, en la cual, bueno, la pirólisis no tiene nada que ver con la desvulcanización, pero se intenta recuperar la mayor como materias de partida de los neumáticos. Y bueno, ahora lo que se apuesta un poco por el futuro, lo cual está muy verde, y pues es verde totalmente, es el desvulcanizar mediante microorganismos también. Que estos microorganismos, tú alimentas un neumático a un caldo de microbios, y estos microbios o estos microorganismos lo que van a hacer es, sí, un caldo de microorganismos mejor. No. Cultivo de microorganismos. Esa cosa siempre me llama la atención. Las biocosas es una cosa siempre muy difícil. Sí, es para muy mí. complicado. Sí. Son complicadas y pues bueno, lo que se buscará es esto, que pues utilizar cuanto menos recursos o recursos muy verdes para desvulcanizar. O sea, hay que volver a los materiales de partida para volver a reutilizarlos. Eso Claro, es o sea, más o menos la Ahora, desvulcanización. Zenén, Sí. perdona que te interrumpa así, pero o sea, ya se sabe muy bien cómo vulcanizar, se conoce y ahora hay mucha investigación, por lo que dices, en cómo revertir el proceso, en cómo desvulcanizar. O sea, hay una investigación ahora mismo activa en el tema de buscar maneras más óptimas, más eficientes de desvulcanizar un material. Sí, definitivamente las hay, sobre todo para los monstruos de ¿cómo se llama? Los monstruos industriales, por así llamarlo. Los grandes industrias se están centrando en ello. ¿Por qué? Porque más que un beneficio ecológico que también pueden plantear, es un beneficio económico a final de cuentas. Tú tienes una materia prima, claro, pero esa materia prima aparentemente es un desecho. Pero si tú obtienes algo de allí, pues bueno, es bastante beneficioso. Además, deben de cubrir algunas, dependiendo del modelo de gestión de neumáticos de cada país. Por ejemplo, en España, pues se paga un impuesto para que el neumático sea reciclado.
Y bueno, anteriormente pues solamente se molían los materiales, se ponían en campos de fútbol, ahora ya no se va a poder. Hay restricciones de microplásticos en los cuales ya no se puede. ¿Y qué va a suceder? Pues que hay que buscar nuevos planteamientos, como lo de la desvulcanización, para volver a refabricar neumáticos nuevos o utilizar este polvo como para nuevos productos, etcétera. Entonces, pues bueno, además de las plantas recicladoras, también los grandes fabricantes están dedicando a ello. Hay muchas líneas de investigación alrededor del mundo, cada una con sus limitaciones, cada una con las partes en las que más se especializan, y pues por allí va ahora actualmente el asunto. Vale, que les interesa también. Dicen, vale, voy Con la a guita. invertir Claro, en esto, porque al final claro, Es rentable. O se a final pretende de que... cuentas eso es bueno, porque si no hubiese un beneficio económico, nadie lo haría, simplemente dirán, bueno, pues se incineran, se queman como antes, se van a las industrias de construcción, se meten en puentes, se queman para producir hollín, para producir cementos y listo. Pero bueno, afortunadamente hay beneficio económico y hay algo mejor que para reciclarlo. otro tema interesante también. No, sí, o sea, Sí. a mí me parece muy, muy interesante porque la mayor parte de tu investigación se va, bueno, a ver, se basa, igual ahora puede decir una locura, pero el reciclaje es una parte muy importante de toda tu investigación y creo que es algo muy necesario para que todos salgamos ganando, la verdad. Claro, ganan los recursos, gana el ambiente y ganan las empresas también. Claro, Al final, pues bueno, ganamos todos. totalmente, sí, sí, sí. Y yo ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es la selectividad de la desvulcanización? Ah, muy buena pregunta, ¿eh? Esa me gusta. Bueno, resulta que, bueno, cuando tú vulcanizas algo, bueno, formas muchos enlaces, pero entrando un poco más a tecnicismos de una manera no tan allí, tú vulcanizas o unes con enlaces de azufre cadenas muy largas que son los monómeros, que son los que conforman al elastómero. ¿Qué pasa? Que cuando tú desvulcanizas, al igual que la vulcanización, no es un proceso controlado que digas, oye, yo solo ataco los azufres y desvulcanizo, sino que también puedes llegar a, mediante tantos temperatura o esfuerzos de corte o tanto cizalla que produces, puedes romper las cadenas largas que no son solo azufre. ¿Qué sucede? Pues que el material pierde sus propiedades, que en lugar de hacer un reciclado, estás haciendo otro proceso en el cual tú estás llevándote las propiedades elásticas del material y obteniendo un material que no te va a servir para nada. O sea, no llegas al material de partida que es interesante industrialmente, llegas a un residuo, o sea, hay que tener mucho cuidado con ello. Entonces, retomando un poco la anterior pregunta, es ello, o sea, los grupos de investigación en lo que nos enfocamos ahora es en invertir menos energía, hacerlos más óptimos, pero obteniendo un mayor grado de selectividad. Esto es para conservar las propiedades del material de partida. Esencialmente el peso molecular de la cadena. Sí, cuanto más largas, pues bueno, mejor. Si lo machacas mucho, las acortas y pues obtienes al final un aceite. Es como se hacía anteriormente, de hecho fueron los primeros enfoques que se tuvieron de la desvulcanización. Mételo en un rodillo, machácalo hasta obtener un aceite y ese aceite tiene alto poder calorífico, incinéralo y tienes un combustible. Sí, pero... Claro, es otra manera de reciclar, pero mucho más ineficiente, claro. Sí, muy burda, muy a lo que, Claro, a lo que salga. No, no es buena idea. claro. Además, tampoco interesa tanto porque no puedes volver a hacer una rueda con eso, sino que ya estás con otro producto que no te interesa. Yo vendo ruedas, ¿para qué quiero hacer un combustible? Eso que lo haga, quiero hacer combustible. Bueno, Claro, pierdes ahí un poco la noción del reciclaje. Entonces, pues el reciclaje es volver al material de partida, ahí se obtiene un subproducto de muy bajo valor económico. Sí. ahora yo tenía otra pregunta que es, lo has comentado un poco al principio, pero bueno, para que también puedas explayarte un poco más también. Desde un punto de vista industrial, ¿por qué piensas tú o qué opinas al respecto de que haya una oportunidad en el aprovechamiento de los neumáticos al final de su vida útil? Claro, pues bueno, lo que apuesta actualmente la industria, a pesar de que, bueno, se ha convertido un poco en la obligación de reciclar, es también el obtener mayores beneficios. ¿Qué es lo que sucede? Que los métodos de desvulcanización que se emplean actualmente en las industrias de reciclaje parten a través de equipos que ya tiene la industria. A la industria es muy fácil venderle la desvulcanización porque le dices, oye,
¿Tienes un molino para machacar la rueda? Sí. ¿Tienes algo para separar los metales que mencionaste también? Sí. Pues bueno, el polvo solo métele en un extrusor, que es básicamente un tornillo sin fin, que va calentando, va aplicando un esfuerzo de corte, una temperatura, y al final obtienes un producto que puedes reprocesar. ¿Qué dice la industria? Oye, pues está bien. Deja de reciclar termoplásticos en una línea, hazlo con un elastómero, lo cual te va a traer muchos beneficios, lo cual puedes hacer muy fácilmente, y pues lógicamente lo van a hacer. Entonces, industrialmente les viene muy bien. Y han creado muchos subproductos, entonces al final, bueno, ya está muy avanzado el tema. Muy interesante, la verdad. O sea, a ver, está claro que la oportunidad de hacer negocio y de que las empresas salgan ganando está allí. Pero, ¿cómo se estudia la viabilidad? ¿Es posible saber si el proceso que propongamos va a ser viable antes de invertir toda la cantidad de dinero que tenéis que invertir en todo eso? Claro, por ejemplo, si el costo de la tonelada de polvo neumático está tirada de precios, muy, muy barata. En cambio, cuando tú lo procesas o lo desvulcanizas, le estás dando una valorización y el producto ya sube bastante su costo. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo poderlo simular? Pues bueno, desde el punto de vista, o al menos lo que he estudiado un poco en ingeniería química, que muchos de los procesos actualmente ya no solo se hacen y ves qué pasa, sino que pues hay muchas maneras de simularlo. La simulación de procesos, que bueno, eso da para otro programa también o para otros temas, se enfoca mucho en tomar un proceso mediante las leyes de la termodinámica, las leyes físicas, puedes modelarlo, obtener los gastos energéticos, mediante los gastos energéticos sabrías el costo, y pues bueno, aplicando algunas reglas de depreciación, de capital, de inversión, se puede tener que sí lo es. Y la respuesta corta ¿es viable? Pues sí que lo es, porque ya hay empresas que lo hacen. Hay empresas que, bueno, marcas ya registradas que tienen productos comerciales a partir de desvulcanizados. Entonces, si ya existe es porque es viable. Pero se podría simular, se podría saber, pues también. Si hay alguna empresa haciéndolo es porque le sale rentable, si no, ni de coña. Eso está claro. Eso es, no lo harían. A partir de aquí, Sería un buen resumen. Sí, desde es el la punto en el respuesta que se más está ahora mismo, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Qué falta por hacer? ¿Qué más se podría hacer? Tanto en el ámbito científico como industrial o en general. O sea, ¿cuáles podrían ser los próximos pasos de los elastómeros y de la desvulcanización? Yo veo que hay oportunidad todavía en la optimización de los procesos, en intentar que más industrias se sumen a ello. ¿Cómo lo se está haciendo? Metiendo más restricciones a los neumáticos como se tenían antes. Comenzamos incinerándolos hace años. Algunos países adoptaron medidas para dejar de hacerlo. Muy bien. Eso orilló a que las industrias se preocuparan por ello. Ahora metiendo más restricciones a los microplásticos, ¿qué pasa? Pues que hay que optimizar más. Hay que pensar en idear nuevos productos. Por ejemplo, un caso de un proyecto que puedo contar que tenemos en el grupo consiste en que el polvo de neumático, como tiene un tamaño inferior a 10 milímetros, no se puede comercializar ya a partir de no sé qué año va a entrar una regulación. Y entonces, ¿qué se va a hacer? Pues se va a intentar de extruir o crear filamentos más largos para obviar esa legislación y se van a utilizar en campos de fútbol. ¿Qué es lo que detectó la FIFA con esos filamentos? Pues que el balón bota mejor, que hay mejores propiedades. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Pues que las mismas restricciones te van dando mejores ideas, te van orillando a crear mejores productos y dentro de la desvulcanización, pues bueno, hay algunas cosas que habrá que ir mejorando, acoplar técnicas también, hablé de técnicas y pues lo ideal será entonces aplicar ultrasonidos, aplicar microondas acoplados a máquinas que funcionen de tal manera, intentar llegar a un compromiso entre, hay muchos problemas o también que resolver. Por ejemplo, tú al agregar polvo desvulcanizado no obtiene las propiedades de materiales originales. Y pues bueno, precisamente en el grupo estamos trabajando en ver reformular piezas, reformular productos comerciales que se tienen como por intentar mejorar y que la empresa no lo vea como algo malo, que es lo que se tiene actualmente. Hay un poco de estigma con el material desvulcanizado. Es como que la empresa lo hace, le conviene, lo vende, sí, pero llega el punto en que dice, oye, pues yo mejor meto material virgen. ¿Me cuesta más? Sí, pero las propiedades me funcionan como me funcionan. Entonces, yo creo que un punto a mejorar será el reemplazar el material por materiales vírgenes. Empezar a aumentar más el material reciclado. la aceptación. Claro. Sí, la aceptación tanto comercial como de la sociedad también. Siempre hay un poco de rechazo hacia los materiales reciclados. Y la sociedad, pues bueno, también debería informar un poco más a la sociedad cómo es que se está gestionando ello, como para que haya una mayor aceptación también.
Más en algo tan Por ejemplo, peligroso sí, como una bueno, rueda. Sí, totalmente. Es que justo os iba a decir, si yo mañana voy a cambiar la rueda del coche y me dicen, oye, tenemos estas nuevecitas no sé qué por 300 euros y estas de caucho de vulcanizado reciclado por 100, digo, A ver qué vas a poner en el escucha, coche. Ya, sí. están muy baratos, Sí. aquí hay trampa. Yo creo que Eso puedo es ser el cliente, problema. diría, no, Además es que no suele ponme la ser. otra. Ese es un poco el problema, que no suele ser muy competitivo económicamente. Porque o tienes que añadir mucha cantidad o tal. Entonces es como precio similar, pero. O incluso más alto, ¿no, Cenen? Reciclado. No sé si me equivoco ahí. Sí, sí, realmente es el problema, que a donde estamos actualmente es algo a mejorar, es que se agrega muy poco. Pasa lo mismo que otros productos, por ejemplo, los vasos, que te dicen, vaso reciclado, sí, pero el 1% de polímero, y dices, bueno, pues no es nada. Lo mismo pasa en los neumáticos, comercialmente se añade el 10%. Si es bueno, pues es más que cero, por supuesto, pero falta que se logren las limitaciones técnicas, científicas que se tienen, que se eliminen o que se traten de resolver para poder agregar por encima de ese 10%. Llegar al Porque yo 100% sería ya complicado, pero un poco así. hay que Te iba a ver. preguntar, ¿hasta qué porcentaje dirías tú que es viable llegar? ¿Tiene un neumático con un 50, Eh, 60, 70 de reciclaje? en el laboratorio, hasta el punto en el que estamos, en el trabajo de los máster que estuvieron el año pasado, llegamos a agregar cerca del 30%. Y mediante algunos ajustes y reformulaciones llegamos a obtener propiedades similares a las de neumáticos sin nada, e incluso algunas superiores. Entonces, pues bueno, no, eso no ha terminado porque bueno, la investigación es Un como, poco lenta. es algo Pero. perpetuo, es algo Sí, allí, es muy interesante, pero falta mucho que mejorar, pero yo creo que podríamos llegar a proporciones más elevadas, quizá al 50%. O dependiendo, fíjate, lo que pasa es Mola. depender de mucho de la aplicación. Si es una rueda, llegaríamos ahí, pero para otros productos, como suelas de zapatos, como mangueras, como, no sé, suelos de gimnasio, puedes llegar a composiciones por encima del 50% fácilmente. Todo dependerá de la Exacto, aplicación. tampoco No hay tienes cosas buenas ni malas. esa restricción de seguridad. Si no solo un zapato se te desgasta, pues bueno, pero una rueda de un coche te desgastas es más. Claro, los problemático. requerimientos claro. técnicos de una rueda son muy altos. Entonces, claro, es Ahí como volvemos a otro intentar. triángulo, Fer. Eso es intentar un Sí, claro. poco lo máximo, intentar llegar al neumático, pero si te quedas un poco en hacer guantes o en hacer, como dices, en mangueras, tal, pues es más fácil, realmente. Si todo eso lleva un 80% de reciclado, por ejemplo, en el futuro, escucha, hemos triunfado. Ya ves. Quiero decir, Sí. Sí. es un No, montón. totalmente. Bueno, y hablando del futuro, a mí me gustaría ahora ponerme en el caso ideal, que es ¿cuántos años crees que hacen falta para poder obtener una desvulcanización que absorba todo el neumático que se produce? O sea, el caso ideal, en el que el reciclaje sea 100% eficiente, digámoslo así. Uf. Fuck, A Carmen. ver, yo, yo creo que falta bastante, así como para decir una cantidad de años, no. Podría decir que ahora mismo se está haciendo, porque ya se está desvulcanizando, ya está tratando la mayoría de los neumáticos. Yo creo que unos 5 años posiblemente tengamos muchos avances en ello, precisamente por las restricciones y las normativas que están apareciendo actualmente, que están restringiendo cada vez el uso del polvo neumático como se tenía. Entonces, pues, los industriales van a apurar más. También estamos, como mencionaba, lo del caucho natural. Pues todo muy bien, pero proviene de fuentes naturales y eso no lo tenemos siempre. Entonces, al intentar reciclar ese caucho natural mediante la desvulcanización, pues bueno, es otro factor que nos va a meter más prisa. Mola. Ajá. Te quería preguntar así también, ya un poco A terminar. off topic, fuera de la línea Sí. de lo que es el caucho y tal. ¿Tú en qué momento? A ver. El Esto cambio requiere de de un tono proceso ya. delicado y de cortocircuito por ahí. ¿En qué momento decidiste tú en tu vida decir, escucha, yo me voy a meter mis años de doctorado, 2 tesis de postdoctoral? Porque los que estamos aquí, sobre todo vosotros que sí que habéis llegado a ello, a mí el cortocircuito me dura porque todavía estoy intentando llegar. Pero hace falta algún tipo de esquizo De en la tara. cabeza. Es que- Estar un Para- poquito grillado. ¿En qué momento o por qué decidiste dedicarte a la investigación? ¿Cómo supiste que era lo tuyo? Ya, Es una cosa súper chula de saber. sí, claro. Bueno, yo cuando estudié la licenciatura es una historia que más o menos se va concatenando porque estaba en la licenciatura,
Y yo decía, bueno, yo para empezar quería estudiar ingeniería en computación, no me cambié, me quedé allí. Bueno, luego seguí y siempre me decían los profesores, estos problemas se resuelven en maestría. Dije, oye, pues, entonces, ¿qué aprendí después de tanto? Me metí a la maestría y decían, esto es de doctorado. Bueno, pues ahora quiero aprender más. Y al final, el ansia del conocimiento y de no quedarte con las restricciones que tú mismo te pones, dije, bueno, voy a estudiar un doctorado. Pero parte de la investigación, ¿en qué fue? Pues porque te das cuenta que el mucho saber y no dar una aplicación que sirva a la sociedad, hay algo ahí que falla, hay algo ahí que necesita que todo lo que la sociedad te ha aportado mediante becas, mediante tu educación, etcétera, pues tiene que ir encadenado algo bueno, algo que repercuta a todos. Y la investigación que hago siempre se ha metido un poco a ello. He tratado siempre de materiales, ahora estoy en algo más aplicado como el reciclaje. Y la investigación es muy bonita porque te propone un reto diferente cada día. No es un trabajo tan sistemático como voy a hacer esto todos los días. No, siempre hay algo nuevo. Siempre hay un proyecto nuevo, siempre hay una problemática nueva que resolver, siempre hay inquietudes que tú mismo te haces. Es más como todos los días resolverte una duda nueva. Todos los días tratar de, o generar nuevas dudas también. O No se decir, por acaba, aquí ¿eh? no vayan los Nunca. demás, vamos aquí. No se Eso, acaba, ¿eh? no. Eso no se Siempre acaba. hay cosas que Entonces, hacer. siempre hay algo. Y por eso la investigación fue que me gustó tanto. Como que, bueno, es una manera de aplicar todo lo que se conoce a resolver problemáticas de la sociedad. Qué chulo. Cómo mola. ¿Sí? Espero que sirva de motivación un poco. Si yo lo hice, cualquiera podría hacerlo así. Esa es la motivación final. Díselo a los que me tienen que financiar. Díselo a los que me tienen que dar pasta. Me cago en la leche. Claro, en algunas aquí algunas pegando veces lo difícil es conseguir la financiación. Entonces, Sí, no, claro. eso es Claro, precioso. lo difícil. No, pero Afortunadamente, sí. Afortunadamente, como hay mucho interés industrial, es lo bueno, que actualmente las industrias se meten mucho en los laboratorios a, eso oye, tiene que necesito ayudar, resolver. ¿no? A tener más fuentes Eso de es. financiación, un poco más de recursos, que si no, que te dediques un poco como a lo mío, más abstracto todo el día enfrente de un ordenador, cuando tienes una aplicación más práctica, es más sencillo que tengas un pelín más de recursos. Depende mucho del sector. Sí. totalmente. Depende mucho de las áreas, pero afortunadamente en la que estamos de reciclaje le importa mucho la industria y pues bueno, ahí hay un poco de sinergismo entre ambos sectores. Bueno, pues si Mola. queréis, lo podemos dejar por aquí. No sé qué tal vamos de tiempo, sinceramente, pero espero que nos hayamos ajustado más o menos a lo que tocaba. Sin Es la más. primera vez que sí. Bueno, ¿puede servir de precedente esto? ¿Podría servir? O la excepción Puede de que la, mencionen la más veces. regla, una de dos. O sea, no se sabe. Seguro que más o menos estamos ahí, entonces... Increíble. Bueno, nada, agradecer mucho tanto a Dani como a Álvaro por haber estado aquí y apoyar siempre, como a Cenel. Muchas gracias por haber venido a haber aceptado Especialmente a Cenén, que no hacer cobra. la Muchas entrevista. gracias. Muy bueno el programa, me ha gustado. Me ha gustado Cobra- mucho. cobráis lo Sí. mismo los tres, así que no hay problema. No, Perfecto, No. bien. Así me gusta. Igualdad de sueldo para todos. eso es. Así que nada, Os agradezco simplemente. mucho. Muchas gracias a vosotros y nada, nos vemos. También muchas gracias a nuestros espectadores, por supuesto, que han dejado Sí. muchas preguntas Totalmente. y las responderemos en el siguiente programa. Así que nada, lo dejo por aquí y muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.